Hoy nos adentramos en el mundo de la economía y las políticas públicas de Estados Unidos. Vamos a analizar la gestión de Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Interesante. Tenemos un análisis titulado Gestión del gasto público bajo Janet Yellen, un enfoque hacia la recuperación económica e inclusión. Ajá. En este análisis vamos a explorar cómo Yellen enfrentó la crisis del COVID-19 y cómo sentó las bases para un futuro, digamos, más sostenible. ¿Listos para descubrir el impacto de estas iniciativas? Por supuesto. Perfecto. Bueno, Yellen asumió el cargo en un momento, digamos, crítico, ¿no? Sí, sí. La economía estaba en una situación bastante precaria debido a la pandemia. Claro, Su respuesta inmediata fue crucial para, bueno, mitigar el impacto y sentar las bases de la recuperación. ya veo. Podríamos profundizar en esa respuesta inmediata. Claro. El análisis menciona el Plan de Rescate Americano de 2021, Sí. que implicó una suma considerable de dinero, ¿verdad? Así es. El Plan de Rescate Americano inyectó 1.9 billones de dólares en la economía. Wow. Este plan adoptó un enfoque multifacético, incluyendo pagos directos a las familias, extensión del seguro de desempleo y apoyo a pequeñas empresas y gobiernos locales. Esos pagos directos a las familias fueron realmente efectivos. Sí. ¿Cómo se tradujeron en un estímulo para la economía? Bueno, los pagos directos de hasta $1,400 por persona sirvieron como un alivio financiero para millones de personas. Claro. Les permitió cubrir necesidades básicas y estimularon el consumo, lo cual es un motor fundamental para la economía. Ya veo. La extensión del seguro de desempleo proporcionó un apoyo vital para quienes perdieron sus empleos debido a la pandemia. Entiendo. Ambas medidas fueron cruciales para evitar un colapso económico mayor. El análisis también destaca que Yellen no se limitó a la respuesta inmediata a la crisis, sino que también implementó una visión a largo plazo. ¿Podría hablarnos sobre eso? Por supuesto. Su visión a largo plazo se materializó en dos iniciativas importantes: la Ley de Infraestructura Bipartidista y la Ley de Reducción de la Inflación. Comencemos con la ley de infraestructura. De acuerdo. ¿En qué se diferencia esta ley de las medidas de respuesta a la crisis? La Ley de Infraestructura, con una inversión de 1.2 billones de dólares, se centró en la modernización de infraestructuras clave para el desarrollo del país. Esto incluyó la mejora de carreteras, puentes, transporte público e incluso el acceso a Internet de alta velocidad. Es interesante cómo se incluyó el acceso a Internet de alta velocidad en esta ley. ¿Podría explicarnos la lógica detrás de esa decisión? Claro. En el mundo actual, el acceso a Internet de alta velocidad se considera fundamental para el desarrollo económico y social. Facilita la educación, el trabajo remoto, el acceso a servicios de salud y la participación ciudadana. La inclusión de este componente en la ley de infraestructura refleja una visión de futuro que reconoce la importancia de la conectividad en la sociedad moderna. Interesante. Además, la inversión en infraestructuras tradicionales como carreteras y puentes genera millones de empleos Claro. y estimula sectores estratégicos para crecimiento económico. Pasando a la ley de reducción de la inflación. Sí. ¿Cuáles fueron sus puntos claves? Esta ley marcó un hito en la lucha contra el cambio climático. Con inversiones históricas en energía limpia y tecnologías verdes, se estableció un objetivo ambicioso: reducir las emisiones de carbono en un 40% para 2030. Ambicioso, sí. Se implementaron incentivos fiscales para empresas y consumidores que adopten prácticas sostenibles, Ya. como el uso de vehículos eléctricos o la energía solar. ¿Esas inversiones en energía limpia y tecnologías verdes generaron algún tipo de resistencia o controversia? Por supuesto, cualquier cambio en la política energética genera debate. Claro. Algunos sectores argumentaron que la transición hacia energías limpias podría afectar negativamente a la industria de combustibles fósiles. Entiendo. Sin embargo, la Ley de Reducción de la Inflación buscó un equilibrio al promover la creación de empleos en el sector de las energías renovables y al mismo tiempo apoyar la transición de los trabajadores de la industria de combustibles fósiles. Entiendo. Ahora, me gustaría abordar el tema del gasto público y su impacto en la deuda pública. Claro. ¿Cómo manejó Yellen esta preocupación? Yellen era consciente de las preocupaciones sobre la deuda pública. Propuso una reforma tributaria progresiva para fortalecer los ingresos fiscales. Ajá. Esa reforma se centraba en aumentar los impuestos a corporaciones multinacionales y personas de altos ingresos, Entiendo. combatiendo la evasión y elusión fiscal. ¿Podría explicarnos cómo funcionaría esa reforma tributaria progresiva en la práctica? La idea central de una reforma tributaria progresiva es que quienes tienen mayores ingresos contribuyan con un porcentaje mayor de sus ingresos en impuestos. Esto se logra mediante la implementación de diferentes tramos impositivos, donde las tasas impositivas aumentan a medida que los ingresos son más altos. Ya veo. Y en el caso de las corporaciones multinacionales,
¿Cómo se aplicaría esta reforma? Se buscaba evitar que las grandes corporaciones trasladen sus ganancias a paraísos fiscales con tasas impositivas más bajas. La reforma impulsaba un sistema tributario más justo y eficiente a nivel global. Entonces, la visión de Yellen no se limitaba a las fronteras de Estados Unidos. Exacto. Yellen desempeñó un papel crucial en el escenario internacional, liderando un esfuerzo histórico para establecer un impuesto corporativo mínimo global del 15%. ¿Qué desafíos enfrentó Yellen al impulsar esta iniciativa a nivel global? Lograr un acuerdo entre países con diferentes sistemas tributarios y prioridades económicas fue un proceso complejo. Las negociaciones requirieron diplomacia y la capacidad de encontrar puntos en común para un beneficio mutuo. Ya. Este acuerdo sentó un precedente de cooperación internacional en materia fiscal. Yellen también se destacó por su enfoque en la equidad y la inclusión. Sí, ¿Podría darnos algunos ejemplos de cómo se materializó este enfoque en sus políticas? por supuesto. Uno de los ejemplos más notables fue la ampliación de créditos fiscales para familias, como el Child Tax Credit, que tuvo un impacto significativo en la reducción de la pobreza infantil. ¿Podría profundizar en cómo funciona el Child Tax Credit y por qué fue tan efectivo en la lucha contra la pobreza infantil? El Child Tax Credit es un crédito fiscal que se otorga a las familias con hijos menores de 17 años. El crédito se puede reclamar en la declaración de impuestos y reduce la cantidad de impuestos que la familia debe pagar. Ajá. En algunos casos, si el crédito es mayor que el impuesto adeudado, la familia puede recibir un reembolso. La ampliación del Child Tax Credit durante la gestión de Yellen aumentó significativamente el monto del crédito y lo hizo totalmente reembolsable. Ya veo. Lo que significa que incluso las familias con muy bajos ingresos o sin ingresos podían beneficiarse. Es interesante cómo una medida fiscal puede tener un impacto tan directo en la vida de las familias. ¿Qué otros ejemplos podríamos mencionar en relación al enfoque de Yellen en la equidad y la inclusión? Se destinaron recursos a comunidades desproporcionadamente afectadas por la pandemia, Ajá. incluyendo minorías raciales y mujeres. También se realizaron inversiones significativas en educación y salud, pilares fundamentales para la igualdad de oportunidades. Es evidente que la gestión de Yellen abarcó una amplia gama de temas y desafíos. Ahora me gustaría enfocarme en un tema crucial para cualquier análisis económico: la inflación. ¿Cómo abordó Yellen este desafío, especialmente en un contexto de fuertes presiones inflacionarias? Yellen tuvo que lidiar con el desafío de la inflación, especialmente en 2022 y 2023, cuando las interrupciones en las cadenas de suministro y el aumento de los precios de la energía generaron fuertes presiones inflacionarias. Sí. Trabajó en estrecha colaboración con la Reserva Federal para coordinar políticas que equilibraran el estímulo económico con la necesidad de contener la inflación. ¿Podría detallar las medidas específicas que se implementaron para controlar la inflación? Se implementaron diversas medidas para controlar la inflación. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés para frenar el gasto y la inversión. Ya veo. El gobierno también tomó medidas para abordar las interrupciones en las cadenas de suministro y aumentar la producción de energía. Ese acto de equilibrio entre estimular la economía y controlar la inflación debió ser complejo. ¿Qué críticas recibió Yellen por su manejo de la inflación? Algunos críticos argumentaron que Yellen no actuó con la suficiente rapidez para controlar la inflación, mientras que otros criticaron las medidas implementadas por ser demasiado agresivas y arriesgar una recesión económica. Sin embargo, es importante recordar que la gestión de la inflación es un proceso complejo que requiere un análisis cuidadoso de múltiples factores. Es un recordatorio de que las decisiones en política económica rara vez son simples. La gestión de Janet Yellen como secretaria de Tesoro fue sin duda multifacética. ¿Qué destacaría usted como los puntos más relevantes de su legado? Su enfoque combinó la intervención inmediata para salvar vidas y empleos durante la pandemia con una visión a largo plazo, invirtiendo en infraestructura, cambio climático y reformas fiscales globales. Y todo ello con un fuerte compromiso con la justicia social y la equidad. Es un legado que nos invita a reflexionar sobre el papel del gasto público en la construcción de un futuro más sostenible, inclusivo y próspero. Continuaremos explorando estos temas en la siguiente parte de nuestro análisis. Estupendo. Su gestión nos deja un legado de preguntas. Preguntas importantes sobre el papel del gobierno en la resolución de problemas complejos. Exacto. ¿Cómo equilibramos las necesidades a corto plazo con los objetivos a largo plazo? ¿Cómo garantizamos que el crecimiento económico beneficie a todos? Preguntas cruciales, preguntas que la obra de Yellen nos invita a considerar. La gestión del gasto público no es una tarea, digamos, sencilla. No, para nada. Requiere un análisis cuidadoso de las prioridades, los recursos disponibles Claro. y los posibles impactos a corto y largo plazo. Y la capacidad de tomar decisiones difíciles Sin duda. en momentos de incertidumbre.
La pandemia del COVID-19 puso a prueba la capacidad de los gobiernos de todo el mundo Así es. para responder de manera efectiva a una crisis sin precedentes. Totalmente. En ese contexto, el liderazgo de Yellen en el Tesoro de Estados Unidos fue fundamental. Su experiencia como economista, su conocimiento del sistema financiero y su compromiso con la justicia social la convirtieron en la persona adecuada para el momento. ¿Podría elaborar sobre cómo su experiencia previa influyó en su gestión como secretaria del Tesoro? Por supuesto. Yellen ocupó cargos importantes en el ámbito económico antes de convertirse en secretaria del Tesoro. Ajá, Fue presidenta de la Reserva Federal. ya veo. Un cargo que le brindó una comprensión profunda del sistema financiero y de las herramientas de política monetaria. También fue presidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, Entiendo. lo que le permitió familiarizarse con el funcionamiento de la política económica a nivel gubernamental. Claro. Esta experiencia previa le proporcionó una base sólida para afrontar los desafíos de la crisis del COVID-19 Ya. y para implementar políticas, digamos, innovadoras y audaces. Es interesante cómo su trayectoria profesional la preparó para un momento tan crítico. El análisis menciona su capacidad para construir consensos. Sí. ¿Podría darnos algunos ejemplos de cómo logró esto en la práctica? Claro, la ley de infraestructura bipartidista es un ejemplo claro de su capacidad para construir consensos. Lograr la aprobación de una ley de esta envergadura requiere la colaboración de ambos partidos políticos. Por supuesto. Yellen trabajó incansablemente para negociar con legisladores de ambos lados del espectro político, buscando puntos en común y haciendo concesiones cuando fue necesario. Ya veo. El resultado fue una ley que contó con un amplio apoyo bipartidista Claro. y que sentó las bases para una inversión histórica en infraestructura. Su enfoque pragmático y su capacidad para construir consensos fueron clave para la implementación de políticas audaces. Sí. Políticas que no solo mitigaron el impacto de la crisis, sino que también sentaron las bases para una recuperación más justa y sostenible. Yellen demostró que el gasto público, cuando se gestiona con responsabilidad y visión de futuro, puede ser una herramienta poderosa para el progreso económico y social. Efectivamente. Su gestión nos deja un legado de innovación, compromiso Claro. y un profundo respeto por el bienestar de las personas. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Yellen para aplicar en nuestros propios contextos? Buena pregunta. Cada país, cada región, enfrenta sus propios desafíos y oportunidades. La visión de Yellen nos ofrece un marco de referencia importante. Su enfoque integral, combinando la respuesta a la crisis con la inversión a largo plazo, la sostenibilidad fiscal y la justicia social. Un enfoque que puede inspirar políticas públicas más efectivas Sin duda, y orientadas al bienestar de las personas. Yellen nos ha mostrado que es posible construir una economía más justa, sostenible e inclusiva. Así es. Ahora, nos toca a nosotros tomar el relevo y trabajar para hacer realidad esa visión. Y para ello debemos seguir analizando, debatiendo, aprendiendo de las experiencias de quienes nos han precedido. La gestión de Janet Yellen nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre el papel del gasto público en la construcción de un futuro mejor. Un futuro donde el crecimiento económico se traduzca en bienestar para todos, donde la sostenibilidad ambiental sea una prioridad Exacto. y donde la justicia social sea el motor del progreso. Ese es el legado de Janet Yellen. Un legado que debemos honrar con nuestro trabajo Claro, y nuestro compromiso. un legado que nos invita a seguir explorando e innovando y construyendo un mundo mejor para las generaciones futuras. Y para ello debemos recordar que la gestión del gasto público no es solo una cuestión técnica. No, no lo es. Es una cuestión de valores, de principios, de visión de futuro. Es una cuestión de construir un futuro donde todos tengamos la oportunidad de prosperar. Janet Yellen nos ha mostrado el camino. Ahora nos toca a nosotros seguir adelante. Y para profundizar en este legado, te invitamos a explorar más a fondo la información que compartiste con nosotros. Exacto. Sumérgete en los detalles del plan de rescate americano, investiga los impactos a largo plazo de las inversiones en infraestructura, analiza las implicaciones de la reforma tributaria global. Las posibilidades son infinitas. Sin duda. Y este es solo el punto de partida. El camino hacia una comprensión más profunda de la política pública no termina aquí. No. Es solo el comienzo. El mundo necesita más líderes que puedan combinar la experiencia económica con un profundo compromiso con la justicia social. Anímate a seguir explorando este apasionante mundo. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y para aquellos que quieren ir más allá, les proponemos un desafío. Imaginen que están en el lugar de Janet Yellen en 2021. La pandemia ha golpeado duramente a la economía.
Y las decisiones que tomen tendrán un impacto no solo en el presente, Claro. sino también en el futuro del país. ¿Cuáles serían sus prioridades? ¿Qué medidas implementarían para lograr una recuperación económica sostenible e inclusiva? Es una pregunta fascinante que nos invita a ponernos en la piel de una líder en un momento crucial de la historia. Consideremos los desafíos que enfrentaba Yellen. Sí. Una crisis sanitaria sin precedentes, una economía en recesión, un alto nivel de desempleo y una creciente desigualdad. En ese contexto, ¿qué decisiones tomarían para reactivar la economía? ¿Priorizarían el estímulo fiscal a corto plazo o se enfocarían en inversiones a largo plazo, en áreas como infraestructura, energía limpia y educación? Es un dilema complejo que requiere un análisis cuidadoso de los costos y beneficios de cada opción. Claro. El estímulo fiscal a corto plazo puede proporcionar un alivio inmediato a las familias y empresas en dificultades, impulsando el consumo y la inversión. Ya veo. Sin embargo, también puede aumentar la deuda pública y generar presiones inflacionarias. Por otro lado, las inversiones a largo plazo pueden sentar las bases para un crecimiento económico sostenible Exactamente. y equitativo. Invertir en infraestructura moderna, energía limpia y educación puede generar empleos, mejorar la productividad y reducir la desigualdad. Sin embargo, los beneficios de estas inversiones pueden tardar en materializarse. Requieren una visión a largo plazo. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio adecuado entre las necesidades a corto plazo y los objetivos a largo plazo? ¿Cómo diseñar un plan de acción que aborde los desafíos inmediatos sin comprometer el futuro? Ahí radica el desafío de liderazgo en tiempos de crisis. Yellen optó por un enfoque integral que combinaba medidas de estímulo a corto plazo con inversiones estratégicas a largo plazo. Su gestión nos demuestra que no se trata de elegir entre el presente y el futuro, sino de encontrar la sinergia entre ambos. Precisamente, las decisiones que tomamos hoy tienen un impacto duradero en el mañana. Al reflexionar sobre el legado de Janet Yellen, nos enfrentamos a la misma pregunta que ella enfrentó. ¿Cuál sería? ¿Cómo construir un futuro más justo, sostenible y próspero para todos? Esperamos que este análisis les haya brindado herramientas para comprender la complejidad de la política económica y la importancia de tomar decisiones informadas y responsables. Recuerden que el aprendizaje no termina aquí. Los invitamos a seguir explorando, investigando Por supuesto. y debatiendo estos temas. El futuro está en nuestras manos y la mejor manera de construirlo es a través del conocimiento, la participación ciudadana Sí. y el compromiso con un mundo mejor. Hasta la próxima. Hasta pronto.